¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles. Nos estamos reencontrando hoy nuevamente para continuar y ya casi en las finales de este estudio bastante prolongado al final del libro de Apocalipsis. Prolongado porque realmente se vuelve tan interesante y cada vez más, ¿no? Uno propone inclusive que más o menos en un par de entregas más ya estaríamos terminando el estudio, pero por ahí capaz que el entusiasmo de seguir profundizando justamente en esta parte, así como la inicial muy buena, todo el entorno que vino después, pero nada como esta conclusión final donde ya estamos llegando al triunfo, lo victorioso, lo sublime, la conclusión misma de los tiempos y de la voluntad misma de Dios en ese reinado final y eterno de Dios y nosotros juntamente con Él, ¿no? Ya estamos y hemos entrado ya desde la entrega anterior a estar hablando mucho del cielo, ¿no? Mucho de lo que es la fiesta ahí arriba, mientras en contraposición aquí abajo en la tierra se desenlaza lo peor, lo agravadísimo de la gran tribulación. Pero bueno, veíamos en la entrega anterior las bodas del Cordero, ampliadamente veíamos eso porque aún no fuimos para el Evangelio, y ver cómo la invitación a las bodas del Cordero ya se inició desde la venida de Jesucristo aquí a la tierra, hablando Él, anticipando Él sobre el asunto y plasmándola a modo de parábola, pero al final y al cabo está haciendo la invitación precisa, puntual, individual, congregacional y para todo el mundo de ser de los bienaventurados que son invitados a las bodas del Cordero. Y bueno, somos bienaventurados de tener esa invitación en nuestras manos y así como yo la tengo, y es justamente la Escritura, la Biblia, la invitación que te estamos entregando a vos también, para que te estés preparando, porque a cualquier boda no se puede llegar de cualquier manera, y cuanto menos a las bodas del Cordero. Para eso hay que tener las vestiduras espirituales limpias en este caso, lo cual simplemente y nada más ni nada menos, la sangre de Cristo es lo único que puede limpiar nuestras vestiduras espirituales, la fe que es en Él, ¿sí? Y la obra santificadora de su Espíritu Santo también a través de su palabra, lo cual en ese triunvirato, diríamos, del obrar del Trino Dios en nosotros, logramos la entrada amplia y generosa, como también nos anticipa, ¿sí?, al reino de los cielos, la epístola de Pedro. Pero hoy seguimos avanzando en esto tan entusiasta que es justamente llegar a estos capítulos últimos del libro de Apocalipsis, que como, bueno, no sé decirles que cuánto más nos queda. Yo creo que con esta y una o máximo 2 entregas más o menos ya vamos a estar redondeando el término del estudio, pero se pone tan bueno toda esta parte que, bueno, dejaremos esto librado como todo ha sido librado a lo inspiracional, a lo dirigido, ¿no?, por el Espíritu Santo, para algo que es de Él, para algo que es de Dios, y nosotros como de Él también, bueno, nos dejamos llevar. Y bueno, estamos en el capítulo 19, entonces, del libro de Apocalipsis. Ya ha pasado el momento que vimos de las bodas del Cordero, y bueno, al término de las bodas del Cordero, justamente al término prácticamente de los 7 años, la gran tribulación, ya se define, se decide, sí, lo que viene aquí ahora a partir del versículo 11, que como para ir entrando en tema ya te lo voy a leer, para que luego juntos lo podamos estar viendo y comparando un poquito con esa realidad que nosotros todos sabemos que se viene pronto, pero bueno, ubicándolo exactamente dentro del calendario de Dios. Por eso leemos en capítulo 19 de Apocalipsis, exactamente luego de las bodas del Cordero, a partir del versículo 11, dice el apóstol Juan: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira
del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, como vemos a partir del versículo 11, lo que se da es que los cielos se abren de arriba abajo. ¿Por qué lo digo así? Bueno, porque justamente es para dejar descender justo al filo del término de la gran tribulación al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al verdadero, al fiel, al Verbo de Dios, y aquel que tiene un nombre que solamente Él conoce, como leíamos, ¿no? Pero un triunvirato también acá de nombres manifestados, sí, por lo menos 3 expresados, sí, para identificar con toda claridad y sin ningún margen de duda ni de error de quién es el que está descendiendo desde el cielo, sino el mismísimo Jesucristo, vestido de ropas reales, vestido de ropas aún más de venganza, ¿no? Porque dice que Él viene entonces bajo cielos abiertos. Primero, dice en un caballo blanco, ¿sí? Eso es símbolo de guerra, el caballo, y blanco, bueno, de pureza, santidad, Dios mismo, y el que lo montaba, decía, se llama fiel y verdadero, y dice: con justicia juzga y pelea. Él viene justamente con justicia a traer los juicios de Dios, pero más allá de todos los juicios ya encabezados y desatados literalmente por Él, porque Él fue el que desató los 7 sellos, el que dio lugar a las 7 trompetas y luego a las 7 plagas, el triple 7, ¿no? Como decíamos, en esa perfección, esa plenitud de Dios. Pero ahora Él mismo, Él en persona, como dice el Salmo 2, ¿no? ¿Por qué se amotinan la gente si piensan cosas vanas contra el ungido de Dios? Dice que hay que honrar al Hijo, porque dice que de repente se enciende su ira. Y Jesucristo mismo, entonces, manifestando, así como una primera instancia de su venida aquí a la tierra, el amor como Cordero de Dios, en ese beneplácito de no tener Dios en cuenta el pecado de la humanidad, y cargando sobre Él, sobre su cuerpo en el madero, todas nuestras rebeliones y todos nuestros pecados, pero ahora viniendo como quien juzga, pero también como quien pelea, ¿no? Y viéndolo a Él como juez, aún se deja ver a las claras, ¿no? Como también esta descripción tal cual calcada la veíamos en el libro Apocalipsis también, pero en el capítulo 1, en la descripción, en la revelación de Jesucristo, pero en la mira justamente de quien lo ve todo, justamente dice: sus ojos como llama de fuego, ¿no? Como Él, como que lo ve todo, como que lo sabe todo, con una mirada encendida en luz, quiere decir todo esto, y Él sabiendo exactamente, totalmente todo lo que habría sucedido, y sobre todo en ese último tramo de la historia de la humanidad. Hablamos de la gran tribulación, con todos sus bemoles y rebeliones, porque con todo eso dice que los habitantes de la tierra, a pesar de los juicios, no se arrepentían, ni dejaban sus hechicerías, ni sus fornicaciones, ni sus homicidios, ni sus mentiras, ni nada de todo eso, sino que aún lo peor, ¿no? Habrían, y lo vamos a ver ahora, habrían de aún reunirse, conglomerarse a través y detrás, diríamos mismo, del mando de la bestia y del falso profeta, para, si fuese posible para ellos, pero por supuesto que no, ir en contra de aquel que con justicia juzga y pelea, que con sus ojos dice como llama de fuego, y también dice, y su cabeza, sobre su cabeza, mucha autoridad real. Eso quiere decir muchas diademas. Y bueno, y ahí es donde aparece, decíamos hoy, en el versículo 12, que tenía también un nombre escrito que ninguno conocía, sino Él mismo. Esos misterios de Dios, ¿no? Dios es Dios y Dios se guarda los misterios que se quiere guardar. De Dios es revelar o esconder en sus misterios. Y bueno, también se habla claramente, ¿no? Ante lo que se describe, a qué hecho suscribe todo esto, ¿no? Cuando dice que los cielos se abren, cuando Él desciende, y desciende con los ejércitos celestiales con Él, también vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y también siguiéndole en caballos blancos. Pero hablando de Él todavía, versículo 13, dice: vestido de una ropa teñida en sangre, ¿sí? Y eso está hablando de que llegó el día de la ira y de la venganza del Dios nuestro,
tanto que sigue diciendo el versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa al lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Aquí viene la consumación de la ira y de los santos y justos y verdaderos juicios de Dios. Y como decíamos, ya no solo a través de los 7 sellos desatados, a través de las 7 trompetas o las 7 plagas, no, ya es Dios mismo, directamente Él descendiendo, Dios Hijo, ¿sí?, a través de cielos que se abren para de arriba abajo dejarlo pasar a Él con todos sus ejércitos vestidos de lino finísimo y también sobre cabalgaduras blancas, ¿no? Y ahí estaremos vos y yo, ¿no? Y es una afirmación y a la vez es una pregunta, ¿no? Es una invitación a alistarse para eso. Indudablemente que los que, acababan de ser parte de las bodas iban a estar con el esposo donde fuera a ir él. Ese es un buen matrimonio, ¿no? Van juntos, ¿sí? La esposa va donde va el esposo y la acompaña a Jesús, es acompañado por su esposa. La iglesia, obviamente, donde quiera que él vaya, y nosotros ahí ahora también, como siendo parte primero de un cortejo celestial para las bodas del Cordero, pero ahora teniendo, ¿no?, eso que también está en Dios mismo, sí, que se ve también aún los mismos querubines, ¿no?, que dice que tienen 4 caras, ¿no?, cara de cordero, cara de águila, cara de buey, cara de hombre. Y bueno, nosotros también, como Dios mismo, ¿no?, Jesús teniendo esa cara de Cordero de Dios en su primera instancia, en su primera venida aquí a la tierra, pero ahora como león, ¿no?, como león victorioso y rugiente, y nosotros como cachorros de leones detrás de él como ejércitos, entonces descendiendo al término de los 7 años de la gran tribulación, los cielos se abren, bajan los ejércitos encabezados por el Rey de Reyes, termina diciendo el versículo 16, y el Señor de señores. Y sigue contándonos y diciéndonos que además, inmediatamente dice que vio a un ángel que clamó a gran voz, y convocó a gran voz, dice, a todas las aves del cielo a venir y congregarse a la gran cena de Dios. Viene un momento de una gran batalla y se está hablando de una cena muy lúgubre, ¿no?, porque se está hablando de que vengan a comer carne entonces de reces, de capitanes, de fuertes, de libres, de esclavos, de pequeños y grandes, es decir, un momento de mucha mortandad, porque la bestia sigue diciendo, esto es el anticristo, ¿no? Dice, va de vuelta. Versículo 19 dice que la bestia había convocado a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba sobre el caballo blanco y contra todo su ejército. Una tonta convocación, una absurda reunión de las naciones, de los reyes o presidentes de las naciones convocados y esgrimidos a una batalla perdida desde el vamos, obviamente, pero acá se habla y se ve la rebelión, se ve la ofuscación, la guerra, la contradicción permanente y contraria, ¿no?, que hay entre las tinieblas y la luz, pero cómo el asedio de estas tinieblas había ya a esa altura convocado y convencido consigo, dice, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos, y los había reunido la bestia, el anticristo, para guerrear contra el que montaba sobre el caballo y contra su ejército. Qué absurdo y qué injusto, ¿no?, guerrear contra Jesucristo. Eso es algo que no nos cabe, ¿no?, ni en la cabeza, ni mucho menos en el corazón. ¿Cómo puede ser que haya gente, sí, tan llenísima de maldad, y más en esa instancia de la gran tribulación, que ose tener ese sentimiento, ese pensamiento tan absurdo como aberrante, ¿no? Y claro, ¿quién puede tener eso sino alguien que está realmente tan endemoniado, tan lleno de oscuridad y de tinieblas, como se va a apropiar y arropar espiritualmente de todo el mundo, todos los habitantes de la tierra, y más ahí, en ese momento cúlmine, al final de la gran tribulación, como estamos hablando? Entonces,
ellos estaban ahí conglomerados y reunidos para pelear contra el Cordero de Dios. Un absurdo total, ¿no? Como también dice el Salmo 2, y se reirá Dios de los cielos. Y es como que se nos escapa a nosotros también una risa, ¿no? Una risa santa de decir, qué locura, ¿no? Pensar en que se pueda levantarse contra Dios mismo, ¿no? Y bueno, el fin va a ser muy obvio y muy rotundo, pero muy particular también, porque dice que la bestia, el anticristo, fue apresada, versículo 20 estoy, del capítulo 19, fue apresada la bestia y con ella el falso profeta. Final del versículo 20 dice, y estos dos fueron lanzados, atención, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, el lago de fuego y azufre. Fueron lanzados vivos. Estos dos, estamos hablando entonces, la bestia y el falso profeta. Solo falta uno para completar la satánica Trinidad, ¿no? Diabólicamente también existe la Trinidad, lo que es Satanás mismo, el diablo, la serpiente antigua, lo vamos a ver luego, ¿sí? Pero también entonces acá el falso profeta y la bestia, el anticristo, pero aclara, ¿no? Estos dos por ahora, ¿sí? Falta alguien más entonces en esa Trinidad diabólica, estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con fuego y azufre, y las multitudes de los ejércitos, los reyes y demás, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y bueno, ahí todas las aves se saciaron, dice, la carne de ellos. Un terrible momento en cuanto, imagínense, a la escena lúgubre de muerte, destrucción, ¿sí? Por tal demostración de absurda locura, ¿no? De rebelión, que en realidad está en gestación todo esto, porque de otra manera y en otras medidas, pero cuánta rebelión hay contra Dios mismo, que Dios nos libre, que Dios nos guarde, ¿no? Que estemos siempre en un plano de amor y de amistad con Él, como Él mismo nos lo ha propuesto, ¿sí? Ofreciéndose a sí mismo, ofreciendo su propia vida, extendiendo sus brazos amigos, abierto abrazo de Él en la cruz del Calvario, para envolvernos a todos y a vos también en tan tiernísimo amor como el cual tenemos que acudir ahora mismo, ¿sí? Que es el mejor tiempo y no esperar estos tiempos terribles, ¿no? Donde las cosas van a estar en tan breve tiempo como ya nos pinta la Escritura que van a estar, y esto ya sabemos que se puede detonar en cualquier momento. Así que las bodas del Cordero, terminan las bodas del Cordero, se abren los cielos, baja el Rey de Reyes, el Señor de Señores, rontado en caballo blanco, con ropas teñidas en sangre, listo para ejecutar la ira santa de Dios, los ejércitos santos todos con Él. Aquí abajo en la tierra, habiendo reunido el anticristo a todas las naciones para pelear contra el Cordero, pero como dice el coro, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Obviamente que así fue, y así va a ser en definitiva, y esos dos de la Trinidad diabólica, sí, el falso profeta y la bestia, lanzados vivos dentro del fuego que arde con fuego y azufre, el lago que arde con fuego y azufre, y el resto fue muerto. Y a partir de ese momento, ¿qué? A partir de ese momento, capítulo 20, a partir de ese momento se nos cuenta que va a comenzar el milenio, los 1000 años reinando Jesús sobre las naciones, ¿sí? Pero va a ser un milenio muy, muy particular, no solamente por lo obvio, ya dicho, ¿no? Reinando Jesús mismo sobre las naciones. Qué momento glorioso, qué momento esperado, ¿no? Qué momento deseado. Y qué momento para empezar con un reino así, con el reino perfecto de los cielos, aquí sobre la tierra, sobre los habitantes de aquel entonces en la tierra, sí, pero miren qué anticipo, qué antesala primero. Dice que, versículo 1, capítulo 20, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena, y dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, y lo ató por 1000 años. Es el que faltaba, ¿no? De la Trinidad diabólica, pero miren lo que pasa, ¿no? Un ángel, miren cuánto se precisa para atar al diablo, un ángel ya alcanza con una cadena, ya es suficiente, sí, para prender al dragón y entonces atarlo por 1000 años. Dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Maravillosos 1000 años, porque el diablo va a estar atado, el diablo va a estar en el abismo, bajo el sello de un ángel, nada más. Ya es suficiente para atar
a esa serpiente antigua, a ese diablo y Satanás, ¿sí? Para atarlo y tenerlo ahí en mute total, sin poder él objetar nada, y como dice acá, lo más claro, no engañar él a las naciones, que es que va a ser quitada de la tierra la maldad. Va a ser quitado el ambiente enrarecido, se van la oscuridad, las tinieblas, todo eso malo que viene inspirado por los mismos infiernos, por el mismo Satanás, en pensamiento, en intenciones, en instintos inclusive. Es más, la palabra de Dios hablando en el Antiguo Testamento de esto del 1000 años, dice que habitará el cachorro del león, sí, con el bebé de pecho, y también la serpiente. O sea, va a ser quitada la maldad de tal manera que va a ser un reinado milenial maravilloso, ¿no? Reinando Jesús, el diablo atado, se va la maldad, ¿sí? Entonces, ahí va a haber entonces el transcurso hasta su cumplimiento de 1000 años. Y al cumplimiento de estos 1000 años, después de esto, debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y dice, versículo 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y atención, y vi las almas de los decapitados, dice, de los que no habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Qué bueno que es Dios. Aún la gente de la gran tribulación, que no se portó tan bien como para irse en el rapto a la iglesia, pero se le aguantó aquí abajo, de tal manera fueron fieles a pesar de todo lo terrible que fue la gran tribulación, no recibieron la marca, y entonces fueron decapitados, como ya lo veíamos en la avanzada, muchas veces adelantándoselos de que así iban a ser muertos. Bueno, pero habiendo así pagado con sus vidas, dice que ahora se ve las almas de ellos delante de Dios. Entonces, que dice que vivieron, hubo una resurrección así, y reinaron con Cristo 1000 años. Qué bueno que es Dios, qué bueno, ¿no? Que les da parte, ¿no? En el cielo, que les da parte en el reinado, ¿no? Y reinarán juntamente conmigo, ¿no? Como dice la palabra de Él. Ahora, hay quienes están ahí también antes de ellos mencionados como quienes se sientan en tronos sobre los que reciben la facultad de juzgar, ¿no? Bueno, ahí hay algo que lo vamos a dejar en cuanto a jurisdicciones y de alguna manera, bueno, cosas que vemos distinciones, ¿no? Algo específico, especial para unos, pero también los otros. Los otros, aún que pasan por la gran tribulación, se les da el reinar, qué maravilla, ¿no? Juntamente con Jesús durante 1000 años. Y el versículo 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones, a reunirlos para la batalla, el número de los cuales dice que será como la arena del mar. ¿Podrá ser posible? Claro que sí, porque lo estamos viendo acá en el documento eterno de los cielos. Satanás ha atado 1000 años, ¿no? Del diablo ni se acordaron, imagínense, durante 1000 años cuántas generaciones se levantaron, nacimientos, todo eso. En fin, cuánto van a vivir, mucho más seguramente la gente. Pero cierto que es, después de 1000 años, no solamente que el diablo atado, sino viendo a Cristo reinando, el cielo, sus cielos aquí los que están viviendo en la tierra, reinando juntamente con Jesús. En fin, una cantidad de demostraciones impresionantes de la grandeza, de la bondad de Dios, de lo maravilloso que es vivir bajo la jurisdicción del reinado de Dios en Cristo Jesús. Igualmente, después, al final de todo eso, con el diablo soltado, por un poco tiempo, no precisa mucho tiempo el diablo, para volver a engañar a las naciones volverse a enseñar contra Dios, de tal manera que se vuelve en cierta manera a repetir, parecía la historia la que vimos al principio de este capítulo, a reunirse para pelear contra el Cordero de Dios. Una vehemente locura, ¿no? Una cosa, una sinfonía de absurdos impresionante que uno dice, ¿cómo puede pasar que la humanidad vuelva a fallarle a Dios tras tal prueba de amor, tal prueba de administración, de presencia, de paz, de 1000 años de gloria? Igual en poco tiempo el diablo sale, vuelve a engañar, reúne un gran número para la batalla, como la arena del mar suben, rodean el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios, y dice que, bueno, de Dios desciende fuego del cielo
y los consumió. Y acá el que faltaba, ¿no? El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén, ¿no? Y uno dice, bueno, al fin, y ahí se terminó el diablo y sus secuaces, ¿no? El falso profeta y el anticristo. Así que hasta acá algo que realmente desborda en cuanto a asombros, alegrías, entremezcladas con toda una situación que uno dice, ¿cómo puede ser que la humanidad le seamos así, le volvamos a fallar a Dios? Digo como raza humana que somos en ese milenio representados por los que van a estar ahí, pero nosotros no, nosotros vamos a ser fieles, estamos sellados con el Espíritu Santo. En el momento que aceptes a Jesús, y no lo hiciste, hacelo ahora mismo, abrirle tu corazón, entregate a Cristo, hay una regeneración, hay un nuevo nacimiento, sos nueva criatura en Cristo, para tener y ser parte de todo esto maravilloso que se anuncia. Bueno, no ser parte de la gran tribulación, no es el plan de Dios, pero ser parte de los que reinan juntamente con Él. Para la próxima vamos ya a hablar ya de término final, capítulo 21 y 22 del cielo, de lo que nos espera ahí arriba, un capítulo imperdible, para no faltar ninguno, ni vos ni yo, ¿sí? Para lo que resta, que es conocer un poquito, pero de lo mucho que nos espera ahí arriba en el cielo. Nos vemos en la próxima, entonces un abrazo grandote, Dios te bendiga mucho. Chau, chau.